Bueno, hermanos, que el Señor le bendiga. Estoy muy contento de poder dar el primer mensaje del año y le he puesto como título, Odiarás a tu padre y a tu madre. Bueno, hermanos, suele ser común cuando iniciamos el año, ¿no? Hacer una lista de las famosas resoluciones de nuevo año. No sé quién todavía practica eso, pero hay gente que lo hace, ¿no? Lo típico, pues bueno, a partir de este año voy a hacer más ejercicio o a partir de este año voy a renunciar quizá a un hábito que igual no me está beneficiando tanto o voy a dejar de comer tanta azúcar, por ejemplo, o voy a aprender un nuevo idioma, ¿no? Típicas resoluciones. Voy a aprender a tocar un instrumento musical, voy a hacer régimen, ¿no? Eso es lo típico. Voy a inscribirme en el gimnasio, pagar todo el año y ir los primeros 3 días, ¿no? Eh, pues lo típico, ¿no? Y la verdad es que estas resoluciones normalmente las solemos hacer y las hacemos porque sabemos que las necesitamos, pero muchas veces no nos ponemos a calcular el coste de esas resoluciones. Cuando nos ponemos a hacerlas, nos damos cuenta que necesitan sacrificio, que necesitan recursos, invertirle recursos y que a veces no estamos tan por la labor, ¿no? De hacer ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuántas de estas resoluciones somos capaces de terminar nosotros, no? A veces llevamos por dentro ese fuego de las fiestas de fin de año, pues nos dan como este espíritu de borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, bueno, ya que comenzamos un nuevo año, vamos con un nuevo año a hacer esto y hacer aquello, pero todas estas cosas implican sacrificio, implican también renuncia, implica dejar a un lado nuestra satisfacción personal, nuestra comodidad, el camino fácil, implica recursos y también implican tiempo, ¿no? Entonces, hoy me gustaría que hiciésemos un pequeño ejercicio de cálculo. Y me gustaría que recordásemos a aquellas personas que a veces se nos olvida y a las personas que no lo tienen tan claro o que tienen una idea equivocada, lo podamos entender mejor, lo que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta ser un creyente. Me ha parecido indicado compartir esto en este momento, que es el primer mensaje del año, para que comencemos este año con algo en nuestro corazón, sabiendo y teniendo presente que ser cristiano, que seguir a Cristo, es mucho más que simplemente venir a la iglesia los domingos y escuchar música cristiana de vez en cuando, que implica muchísimo más que eso. Y es mi deseo que nos los podamos llevar en nuestro corazón en esta mañana y lo tengamos presente en todo el 2023 y, si Dios quiere, en toda nuestra vida. Vamos a buscar en Lucas capítulo 14, por favor. Lucas capítulo 14, Evangelio según San Lucas, tercer Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, el Nuevo Testamento, capítulo 14, a partir del versículo 25 hasta el versículo 33. ¿Vale? Dice, Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este pasaje de la palabra comienza diciendo que Jesús iba y le seguían grandes multitudes, ¿no? Ahora bien,
Jesús sabía por qué le seguía tanta gente. En la palabra tenemos indicios de por qué le seguía tanta gente a Jesús. Desde luego, mucha gente lo veía y lo consideraba a él un referente espiritual y lo seguían por ello, pero la mayoría de las personas, y aquí tenemos que ser claros, ¿no? La mayoría de las personas le seguían por interés, porque era la persona que les podía sanar, porque era la persona que le podía dar de comer, ya lo había hecho antes y seguramente lo volvería a hacer, y había muchas personas que le seguían por eso, ¿no? Y normalmente cuando hay una persona que la sigue mucha gente, siempre hay otra gente que lo sigue porque le sigue mucha gente, ¿no? Solemos ser así, ¿no? Un poco raro, ¿no? Pero solemos ser así. Pero la mayoría le buscaba por interés. Si nosotros nos vamos a Juan, el libro más adelante, en el capítulo 6, en el versículo 26, tenemos unas pistas de que Jesús era consciente y sabía por qué la gente le seguía. Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús acababa de hacer la multiplicación de los panes y los peces, entonces la gente que venía a él, Jesús le decía, yo sé por qué me estáis buscando, porque yo multiplico la comida y come gratis, ¿no? Entonces Jesús sabía que la gente, que muchas personas le seguían a él por interés. Y dice la palabra que toda esa gente que le estaba siguiendo en ese episodio de Lucas que acabamos de leer al principio, dice la palabra que Jesús se dio la vuelta. Entonces, yo me imagino que Jesús iba caminando, me puedo imaginar mentalmente, que él iba delante, la multitud iba detrás, estaban sus discípulos por allí, los apóstoles, un montón de gente ahí por detrás en el camino, él caminando y de repente se para y se da la vuelta y se encuentra de frente con las demás personas, ¿no? Entonces, me imagino que también las demás personas, pues los primeros se habrán parado así, ¿no? Va a decir algo el maestro, y los de atrás, pues se habrán chocado con los de adelante y así un poquito hasta que todo el grupo se paró y estuvo pendiente de lo que Jesús iba a decir. Si nosotros leemos Lucas, unos capítulos más adelante, 4 o 5 capítulos más adelante, todos esos capítulos hablan acerca de enseñanzas que Jesús estaba dando, parábolas y enseñanzas. Pero al final nos dice hacia dónde se dirigía Jesús. Y Jesús se dirigía a Jerusalén. Es probable que muchos de los que iban allí hayan visto en la figura de Jesús el Mesías prometido, porque lo era, ¿no? Pero lo hayan visto a su manera, ¿no? Y hayan pensado, aquí está el Mesías. El Mesías se dirige a Jerusalén para plantarle cara al imperio romano y devolverle a Israel la gloria que está profetizada en la palabra. Entonces, aquí tenemos al Mesías que le va a plantar cara a los romanos y que nos va a quitar este yugo y vamos a ser independientes y vamos a ser un pueblo grande y un pueblo fuerte con el Mesías, ¿no? Que aquí, y probablemente también habían personas que iban detrás de él debido a esto, ¿no? Y la gente, Jesús se da la vuelta y la gente se queda expectante de lo que va a decir. Y Jesús sale con la siguiente perlita. Imagínense, si alguno viene a mí y no aborrece y no odia a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo me imagino a las familias que estaban allí, habrían familias completas, y si alguno no odia al padre y el niño mirando así al padre, y si el padre no odia a su mujer y el marido mirando a su mujer así, y Jesús diciendo esta palabra tan dura, ¿cómo la podemos encajar? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros entender esto que está diciendo Jesús aquí? Imagínense que estamos aquí en la iglesia y un buen día Dios permita se llene esto con vecinos, con la persona que vive aquí, con la persona que vive al lado, con nuestros vecinos, y tenemos todo esto lleno de vecinos del pueblo de Pusol, y yo vengo y les digo, hermanos, todos pues damos gracias al Señor por todos estos vecinos que nos visitan. A los vecinos les quiero decir que son bienvenidos a la casa del Señor y que pueden venir a la casa del Señor todos los días que quieran, pero con una condición: tienen que odiar a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, y tienen que odiarse ustedes mismos también, ¿no? A mí me parece complicado
que es difícil que al otro día o el siguiente domingo, pues todos estos vecinos que vuelvan, ¿no? O probablemente vuelvan con la policía, no sé, no, o no regreso, o directamente se levanten y se van. Pero es algo, yo me imagino que fue parecido el sentimiento que transmitió Jesús allí, ¿no? Mientras hacía este mensaje, mientras estudiaba para poder poner en orden todas las ideas que yo quería transmitir, con el favor del Señor, me encontré con un libro que no sabía que existía. El libro se llama The Skeptic Annotated Bible. Eso significa algo así como la Biblia comentada del escéptico. El escéptico es la persona que no cree, ¿no? Del escéptico. Yo no sé si habéis visto Biblias comentadas, Biblias con comentarios. Yo tengo una, estaba pendiente de traerme mi Biblia Thompson y se me olvidó, ¿no? Porque siempre me traigo aquí la tecnología, ¿no? Pero yo tengo, bueno, tengo varias Biblias, pero esa Biblia le tengo mucho cariño porque tengo mucho tiempo con ella y es una Biblia con comentarios, ¿no? Entonces, si tú abres las páginas, vas a ver la Biblia escrita, ¿no? Y los versículos abajo tienen como un comentario. Por ejemplo, si del versículo 2, abajo tiene el comentario del versículo 2. Entonces, son comentarios de teólogos que han tenido toda su vida estudiando la palabra, pues si tienen algo que comentar con sustancia, ¿no? Normalmente hacen comentarios acerca del significado, cuando es un significado oscuro, cuando es difícil de entender, hacen un comentario salvando las barreras culturales o las barreras históricas o las barreras lingüísticas muchas veces. A veces incluso dicen, pues bueno, se han encontrado otros manuscritos que dicen algo un poquito diferente y tal, y hacen ese comentario, pero son Biblias comentadas, ¿no? Son muy interesantes si tú la quieres utilizar para estudiar y para entender bien a profundidad lo que dice la palabra en esos pasajes, ¿no? Y este libro de Annotated, The Skeptic Annotated Bible es una Biblia en toda regla, ¿no? El autor utiliza la Biblia King James en inglés. El libro está en inglés, no sé si está en español. La verdad es que no investigué mucho acerca del libro, lo justito. Y el libro tiene toda la Biblia, es decir, toda la Biblia, y está comentada, pero los comentarios son de un escéptico, ¿no? Entonces, al principio hay la iconografía de los comentarios, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, cuando aparezca el simbolito del igual con desigual, ¿no? El simbolito del desigual quiere decir que en esta parte de la Biblia hay una contradicción. Cuando aparezca, por ejemplo, pone un simbolito de un átomo, así, cuando aparezca este simbolito, hay un conflicto entre la ciencia y la Biblia, no lo que está diciendo la Biblia. Cuando aparezca un muñequito con una sonrisa así, muerto de la risa, es porque la Biblia está diciendo una locura, una tontería y me estoy muriendo de la risa. Cuando aparezca un simbolito de mujer, que es así el símbolo de femenino, ¿no? Con la crucecita abajo, sí, ¿verdad? Con la cruz abajo, quiere decir pues que hay texto con misoginia o odio hacia la mujer y así pues por el estilo, ¿no? Un montón de cosas así, ¿no? Y justo en este pasaje donde Jesús dice que tienes que odiar y aborrecer a tu padre y a tu madre, hay un iconito de contradicción. ¿Por qué hay un iconito de contradicción? Pues bueno, porque nosotros tenemos pasajes que dicen que en los mismos 10 mandamientos se dice que nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Lo dijo Jesús después. También hay otras partes en la palabra donde se dice que nosotros debemos, amar a nuestros prójimos, ¿no? Entonces, pues más todavía, ¿no? Incluso hay paradigmas rotos por parte de Jesús, donde él dice, incluso, oíste que fue dicho que tenemos que amar a nuestros amigos y odiar a nuestros enemigos, pero no. Ahora yo les digo que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos, ¿no? Y teniendo todos esos elementos y todos estos versículos que este señor nombra, este señor se llama Steve Wells, lo nombra en este libro, pues él lo pone como si fuese una contradicción, porque todos estos versículos que hablan acerca de amar
a nuestros padres, a nuestros hermanos, incluso a los enemigos, y ahora sale Jesús diciendo que hay que odiar a papá, que hay que odiar a mamá, que hay que odiar al hermano. Entonces esto es una franca pues contradicción. Este libro, la verdad es que no investigué mucho si es un éxito en ventas y tal, pero si lo buscas en Amazon, vas a ver que tiene 98, 97% de positivo y dice, hay comentarios como por ejemplo, la Biblia que todos deberían leer, ¿no? O hay otros que dice la Biblia que debería estar en todos los cajones de los hoteles. Para que los que no lo saben, eso no suele hacerse en Europa, pero en América todos los hoteles en las mesitas tienen una Biblia, sobre todo de los Gedeones, que es la Biblia azulita pequeñita. Otros comentarios como, ahora sí es divertido leer la Biblia. No, de ese tipo de comentarios, ¿no? Comentarios por el estilo. Pero yo decía, a mí me parece normal que una persona que se toma la molestia de leer toda la Biblia de tapa a tapa, simplemente para poner este tipo de apuntes en plan escéptico, para ridiculizar la escritura, vea obviamente una contradicción en este punto, ¿no? Donde Jesús habla de odiar, donde hay otras partes donde habla acerca de amar. Pero ¿por qué Jesús dijo esto? ¿No? ¿Acaso hay un problema con la traducción del texto original? ¿O qué pasa con esa palabra aborrecer? Bueno, en el griego original, la palabra aborrecer que encontramos allí es la palabra griega miseo, miseo, ¿no? Hoy en día la utilizamos, esa palabra también aplicada a algunos términos en español, por ejemplo, misoginia, ¿no? Que está muy de moda hoy en día, ¿no? La misoginia que es la persona que odia o el odio o aversión hacia las mujeres. Entonces ese miseo viene de miso, del griego, de la misma palabra que está utilizando aquí Jesús cuando dice aborrecer, odiar o detestar. Sin embargo, esta palabra miseo, que sí significa aborrecer, odiar, detestar, cuando se habla en términos comparativos, es decir, cuando se está comparando una con la otra, significa algo así como amar menos, como como cuando se tienen dos opciones, se tiene en mayor estima una que otra. Y es otro de las acepciones, otro de los significados que la Biblia nos da para esta palabra o que en el griego podemos nosotros entender con la palabra miseo. Por ejemplo, cuando leímos Romanos, cuando estudiamos Romanos en el capítulo 9, la Biblia estaba hablando de cuando el Señor eligió a Jacob y la palabra dice que Dios amó a Jacob y aborreció a su hermano, a Esaú. Pero unos versículos antes, en el mismo libro de los Romanos, en esa carta, dice, aún no habían hecho ni Jacob ni Esaú, habían hecho ni lo malo ni lo bueno delante de Dios, por lo que Dios realmente no tenía razones para odiar a uno y amar a otro. Pero en el contexto de lo que nos quiere decir la carta, lo que quiere decir es que ante las dos opciones de Jacob y de Esaú, Dios favoreció una opción más con respecto a la otra. Entonces, eligió a Jacob desechando a Esaú, no porque lo amara menos, no porque lo odiara, pero eligió entre esas dos opciones. Es uno de los sentidos que le podemos dar aquí a la palabra. Y obviamente en el Evangelio según San Lucas que acabamos de leer, ese es el significado de aborrecer. Aunque nos suene feo en español, aunque nos suene a odiar, aunque nos suene raro, no podemos poner en conflicto que el mismo Jesús nos haya dicho por un lado que hay que amar a nuestros padres y que por el otro lado hay que aborrecer. Estamos cogiendo la acepción, el significado de esa palabra que significa favorecer una opción con respecto a otra. Sí me vais siguiendo, ¿no? Mateo 10:37 nos lo pone súper claro. Aquí está Jesús hablando otra vez, pero en el Evangelio según San Mateo. Y en Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, aquí nos está dando el significado de lo que Jesús quiere decir, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es
digno de mí. Y desde luego el versículo 26 de Lucas, que leímos al principio, utiliza la palabra aborrecer en el sentido de amar menos. Recuerden que cuando nosotros nos vamos a ese contexto, si nos devolvemos los 2000 años que estamos leyendo y nos ubicamos en Israel, si una persona que era judía, recuerden que el judaísmo para Israel era mucho más que una religión, era su cultura, era su seña de identidad. Cuando una persona, por una creencia, por una religión diferente, le daba la espalda al judaísmo, las familias solían cortar con estas personas, ¿no? Entonces, allí lo que Jesús está diciendo es que va a llegar un momento que cuando ustedes me tengan que seguir a mí, van a tener que decidir entre si me van a seguir a mí o van a seguir con la familia y con las mismas tradiciones, porque llegará un momento que padre y madre te van a decir, no, tú no eres más mi hijo. Si tú te vas con el flaco este, no eres más mi hijo. Y lo mismo va a pasar con esposas, con hijos y con hijas. Jesús sabía esto porque en este contexto él lo estaba viviendo. Y es por eso que él habla, vas a tener dos opciones y vas a tener que favorecer una con respecto a la otra. Aunque la palabra aborrecer tenga el significado de amar menos, lo que es cierto es que aún sigue siendo una palabra dura y una palabra confrontadora que sale de la boca de Jesús. Cualquier elemento que esté por encima de la escala de valores del amor a Jesús se convierte en un problema para ser discípulo del Señor. Eso es con respecto a odiar a papá y a mamá. Pero ¿qué pasa con lo de la cruz? En el versículo 27 sigue diciendo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí lo curioso de este versículo es la mención de la cruz. Hoy en día entendemos el significado de la cruz porque lo hemos leído en la palabra, lo hemos visto en las películas en Semana Santa hasta la saciedad, lo hemos visto en las pinturas, en las procesiones, en las iglesias católicas, que a Jesús pues lo crucificaron, pues nosotros sabemos hasta la saciedad, ¿no? Y entendemos el significado de la cruz, pues había una cruz, lo clavaron allí, se murió y el tercer día resucitó, pero en este momento Jesús no había muerto, en este momento Jesús estaba simplemente haciendo una referencia a un instrumento de tortura y de ejecución que los romanos y los griegos habían cogido prestado de los fenicios y lo habían puesto de moda para ajusticiar allí a los criminales en una cruz. No sé por qué Jesús utiliza ese término tanto tiempo antes de su muerte, pero lo utiliza tal vez como una referencia profética a lo que le iba a ocurrir en el futuro, o tal vez seguramente porque la modalidad de la crucifixión era que primero el reo tenía que llevar una parte de la cruz o la cruz cargada y tenía que ir por partes del pueblo hasta llegar hasta el sitio de la crucifixión. Lo sabemos por la tradición que Jesús también pasó por algunas partes y pues incluso tenemos hay gente que sabe lo del Via Crucis y en la estación tal y aquí se paró y aquí se limpió el sudor y allí en el otro lo ayudaron con la cruz, el Simón de Cirene y tal, y allá sí pues, incluso yo estaba en Israel, hay una parte donde según la tradición pasó Jesús, ¿no? Y decía que Jesús puso la mano, o sea, hay una pared y hay como un hueco donde podría caber una mano. Entonces decían que Jesús se puso ahí a descansar. No son cosas de la tradición, eso. Quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero eran en las calles ahí de Jerusalén. Pero lo cierto es que el reo tenía que caminar con esa cruz ahí a cuestas. Y seguramente, pues Jesús y sus discípulos, pues estaban ahí no sé, en el pórtico de Salomón o en el bar comiéndose unos bocadillos y por allí estaba pasando el tal. Y los romanos detrás, toma, toma, y ahí estaba pues la familia, y ahí estaba pues todos los curiosos y la gente que iba a ver pasando el hombre
que lo estaban torturando, que estaba cargando la cruz y que iba a morir allí en la cruz. Y Jesús utiliza esa simbología, que vuelvo y repito, no sé por qué Jesús la trae, tal vez como un componente profético, pero lo dice. Jesús dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de él, no puede ser el discípulo. ¿Qué representa la cruz? La cruz representa el dolor, el sufrimiento, la humillación que muchas veces tenemos que padecer nosotros como creyentes para poder ser discípulos de Jesús. Funciona así. El camino del reino de Dios se nos presenta como un camino angosto, como una puerta estrecha y en este caso como un ejercicio de cargar la cruz. Lo que me parece interesante de todo esto es que, del hecho de cargar la cruz, es que la cruz implica algunos elementos que yo creo que vale la pena recordar y vamos a recordarlos juntos, ¿no? El primer elemento es que yo he puesto aquí, la cruz nunca se cargaba en privado, la cruz se cargaba en público. Lo sabemos por el relato de Jesús. Muchas veces como creyentes se nos hace difícil exponer nuestra fe, nuestro cristianismo, ¿no? Si por ser creyentes, hermanos, tenemos que cargar una cruz, tenemos que ser conscientes de que esa cruz la voy a tener que cargar delante de las personas, como ocurrió con Jesús, ¿no? La gente se tiene que dar cuenta que estoy cargando una cruz. Esto puede sonar un poco raro, pero yo no lo puedo hacer a escondidas, ¿no? Y cargar la cruz, no me estoy refiriendo a una especie de exhibición del martirio que estoy pasando, o que me vean, mira pobrecito yo, como voy cargando la cruz, mira pobrecito yo lo que voy sufriendo, ¿no? Se trata de que si algo tiene que doler por defender mis principios cristianos, pues que duela y que la gente se dé cuenta que duele, pero aún en medio del dolor yo lo sigo defendiendo porque es lo que yo creo y porque yo amo más a Jesús que mi propia vida. ¿Entienden cómo se va acomodando todo? En segundo lugar, y este punto seguramente les va a parecer muy curioso, ¿no? Y va a sonar un poquito raro, pero es así. Llevar la cruz es opcional. Opcional. De la misma manera que amar a Jesús más que todas las cosas también es opcional, si es que queremos ser sus discípulos. Si es que queremos ser sus discípulos. Si quieres tener a Jesús como un maestro que te enseñe todas las cosas, si quieres ser un cristiano enseñable, si quieres ser un discípulo, si quieres ser guiado por el Señor, entonces toca cruz. Pero puedes decidir no querer ser un discípulo, no, yo no quiero. En este caso, puedes amarte más a ti, puedes amar más lo que tú quieras, pero un discípulo no vas a llegar a ser. En ese caso, la cruz es opcional, no es necesaria. Yo por mi parte quiero ser un discípulo. Punto 3. Aunque la cruz se carga expuesta, se lleva expuesta a las demás personas, como vimos en el punto 1, la cruz no se carga. El objetivo de llevar la cruz no es llevarla para que nos vean y nos digan, para que nos vean, pobrecito yo, que llevo la cruz. O lo duro que es padecer en la vida cristiana. En ese caso, hermanos, la cruz está incompleta. La cruz no es llevarla, por sufrir y para que la gente vea cómo sufro yo. La cruz en ese caso está incompleta, sin su finalidad. Existen religiones donde la gente se autoflagela, lo habéis visto, ¿no? Hay gente que se pega y se saca sangre, se da latigazos o van arrodillados y se ponen unas cosas de las rodillas para hacerse más daño. No sé, es una manera de, según entienden ellos, de mostrar su devoción a Dios y de no sé, negar de una manera extrema su carne, ¿no? Eh, de una manera extrema, ¿no? Pero padecer por padecer no tiene sentido, hermano. El sufrimiento de cargar la cruz solo tiene sentido si haces la segunda parte del versículo 27. Dice la Biblia, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. La cruz es para ir
a seguir a Jesús, no para sufrir, porque sufrir por sufrir, ya sufrimos de gratis en el mundo. Y si vamos a sufrir simplemente porque, ay, sí, mira qué cristiano soy yo, si con ese sufrimiento, si con eso que vamos cargando, no vamos a Jesús, no tiene sentido el sufrimiento, no tiene sentido de la cruz. Quítate del sufrimiento y tómate pastillas o bebe alcohol o lo que sea para que te lo quite, pero no tiene sentido el sufrimiento. Dice la palabra que ir en pos de Jesús significa seguirle, hermanos, significa seguir sus pasos, seguir sus enseñanzas, seguir su ejemplo, ir a Él para obtener perdón, ir a Él para obtener oportuno socorro, para obtener respuestas. Es en Jesús donde están, para obtener misericordia y también para descansar. Dice la palabra que venid a mí, Mateo 11:28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira qué bonito. Esa misma cruz que vamos cargando, nosotros podemos ir y decirle, Señor, yo voy a ti y en este momento necesito que tú me ayudes a llevar esta carga porque se me hace tan pesada y se me hace tan dura. Y allí está Jesús. Cargar la cruz para no ir a Jesús significa cargarla todo el tiempo sin poder ir al que nos puede hacer descansar, al que nos puede dar respuestas, al que nos puede enseñar, al que nos puede bendecir, al que nos puede cambiar, al que puede hacer de nosotros una persona nueva. Es por eso que es importante llevar la cruz, pero seguirle a Él, porque si no, es cargarla por cargarla. Sigue diciendo Lucas 16, estábamos leyendo, ¿verdad? 14, perdón, 28 en adelante. Ahora a partir del 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Yo creo que está claro, ¿no? No hay mucho que explicar, ¿no? Jesús lo que está diciendo es, hay que tener sentido común. Si tú vas a construir una torre, primero mira si tienes todos los ladrillos, si tienes todo el concreto, el hormigón, todo lo que haga falta, la pintura, las cosas para los cimientos, si los puedes levantar, porque si no, imagínate poner primero el cimiento y ahora se me acabaron los ladrillos, va a pasar la gente no, burlándose. Empezó la torre, no la terminó. Así, a burlarse, ¿no? Y el otro ejemplo que pone Jesús, ¿y qué rey tiene las agallas, ¿no? De decir, pues yo voy a pelear con el otro, ¿no? Pero resulta que el otro tiene un ejército de 20,000 y él tiene un ejército de 10,000. Entonces, cuando se da cuenta de eso, el rey lo que dice, no, voy a enviar una comitiva y voy a negociar la paz porque yo sé que no voy a ganar, ¿no? Entonces, primero sentarse a calcular. Lo que hablamos un poco al principio, ¿no? Con los propósitos del año nuevo, ¿no? Muchas veces se nos hacen inalcanzables porque no nos hemos sentado realmente a calcular el precio, el costo. Simplemente nos dejamos llevar por ese año nuevo. Voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y cuando nos damos cuenta que es mucho más difícil ser constante de lo que nosotros pensamos, entonces dejamos nuestros propósitos allí a la mitad, ¿no? En esta fecha, a mí, por ejemplo, se me juntan cumpleaños, se me juntan Santa Clauses, Niños Jesuses y un montón de cosas, ¿no? No me toca comprar varios regalos, ¿no? Y a mí me pasa siempre lo mismo. Yo soy un poquito rácano para el papel de envolver, entonces lo compro medidito y yo voy viendo la cosa, ¿no? Y me da mucha rabia que este papel siempre se pierde y termina tirándose a la basura, ¿no? Y aparte, pues lo van a romper. Entonces, yo digo, cuando voy a envolver, cojo el regalo y digo, pues más o menos, así, te recorto y siempre me quedo corto, siempre. Entonces, siempre tengo que cortar otro listón para pegarlo allí, gasto más y más tiempo y me estreso y tal.
Pero qué diferente hubiese sido que yo me siento, mido todo con una regla, mido el papelito y mido todo. Claro que pereza da eso, ¿no? Pero si planifico y mido y lo hago, pues seguramente voy a tener, el papel no se me va a quedar corto, ¿no? Si fuese más meticuloso con eso, ¿no? En estos últimos versículos, el Señor dice que antes de emprender algo, debemos calcular los recursos que tenemos para poder llevar a cabo eso que vamos a emprender, ¿no? Esto es facilísimo de entender, pero lo que me desconcierta a mí es la conclusión del versículo 33, ¿no? Al principio el Señor dice, vamos a ver, si necesitas hacer una torre, primero necesitas saber todos los materiales y los conocimientos y tener los permisos de obra y tener la cosa del ayuntamiento y pagar los impuestos y todo lo que toca para poder subir y hacer la torre. Si tienes que ir a la guerra, pues primero tienes que calcular cuántos tienes tú, cuántos tiene el otro, si el otro tiene aviones, si el otro tiene tanques de guerra, si tú no tienes tanto dinero, si después si pierdes vas a tener que ir a la cárcel y tal. Entonces todas esas cosas tienes que calcularlas. Pero versículo 33, el Señor remata y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo lógico o lo que quizás pudiésemos entender con mayor lógica es que si el Señor dice, vale, para poder hacer la torre, pues necesitas todo esto, para poder ir a la guerra necesitas calcular tal, para poder ser mi discípulo necesitas tener tantos años en el Evangelio, necesitas tener por lo menos 4 o 5 años de estudios de teología, necesitas, por ejemplo, tener algún cargo en la iglesia, necesitas ser constante en la iglesia, necesitas tener tantos años en tu vida cristiana, ¿no? Necesitas tener tantos años de estudios teológicos, necesitas tener muchos dones espirituales, porque ser discípulo es complicado y tienes que tener todo eso para poder ir adelante. Pero paradójicamente no, el Señor dice que el único requisito que tú necesitas para ser un discípulo es tener las manos vacías. Es lo que nos dice la palabra. Renunciar a todo lo que tenemos. El recurso único para ser discípulos es tener las manos vacías, es ser un folio en blanco, es tener disposición para ser enseñable, para que tus manos se llenen, pero de lo que venga de arriba, no de lo que tú tengas, para que tu corazón se llene de lo que Dios te enseñe, no de lo que tú crees o has aprendido o los demás te han dicho. Ese es el requisito para ser discípulo. Y las palabras de Jesús no significan que debemos regalar todas nuestras posesiones. Bueno, yo tengo mi casa a mi nombre, pues la regalo porque tengo que renunciar a todo. No, no significa exactamente eso, ¿no? Significa que nosotros debemos separar nuestro corazón de las cosas que más amamos y de lo que poseemos hasta el punto de estar dispuestos a sacrificarlas por Él. Eso es lo que significa, ¿no? No quiere decir que nos vamos a despojar de todo y a regalar todo, y mira que el Señor dice y tal, y regalamos el coche y la casa. No, no, eso no significa. Significa eso, que tenemos que separar nuestro corazón de las cosas que amamos y estar dispuestos a sacrificarlas. Tener esa actitud como creyente, amándole más a Él. Hermanos, cómo podemos pretender ser discípulos si tal vez un programa de televisión, una fiesta con los amigos, un partido de fútbol, dormir 2 o 3 horas de más, nos quitan el tiempo de venir a la iglesia, de leer la palabra, de orar por alguien? No quiere decir que algún día no podamos hacer ese tipo de cosas, pero hay tiempo para todo y debemos administrar bien nuestro tiempo. Y ser discípulo requiere sacrificio. Lo hemos visto en la palabra. Ser hijo, hermanos, está bien. Ser hijo es maravilloso. Pero si tú quieres ser un creyente enseñable y tener a Jesús por maestro, que te guíe en tus decisiones, que te enseñe el camino, que te muestre su voluntad y propósito, no basta con ser hijo. Dice la palabra, hay que ser discípulo. Y para hacerlo hay que amarlo a Él sobre todas las cosas. Tomar nuestra propia cruz y seguirle. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre, y te quiero rogar que tú, Señor, en este año 2023 que comienza, Señor, tú nos puedas ayudar a entender esto con el corazón, Señor.
Padre, yo puedo entender que es difícil porque a mí también me cuesta, Señor, porque hay cosas que yo amo, hay cosas que yo quiero, hay cosas que a mí me cuestan desprenderme de ellas, Señor. Padre, pero yo quiero realmente ser un discípulo, yo quiero tener un corazón que esté preparado para separarme de las cosas que amo, aún de mí mismo, Señor, por amor a ti, Señor, por ser un cristiano enseñable, por ser un cristiano que aprenda realmente tus verdades, que tome decisiones según tu voluntad y según tu sabiduría, que camine en dirección donde tú quieres que yo vaya, Señor. Padre, es mi oración en mi caso y es mi oración para que esta iglesia también tenga, Señor, esa disposición de ser discípulo tuyo, porque ser hijo está bien, pero ser discípulo es mejor porque nos enseña el maestro de maestros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser cristianos que sepamos lo que significa el sacrificio. Y no es que el sacrificio no duela, porque el sacrificio siempre va a doler, Señor Padre Santo, pero si hay algo que vale la pena, Señor, si hay algo que vale la pena, entonces vale la pena el sacrificio. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por mis hermanos, los que han dispuesto su corazón para escuchar tu palabra, Señor, y te pido que tú puedas, Señor, redarguirnos con ella, Señor, y multiplicar esa bendición, esa semilla que es tu palabra, para que dé mucho fruto en nuestra vida como creyente. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén.